La presentación hoy es un poco a pensar en este proceso de reforma de las políticas de drogas que Uruguay está queriendo llevar adelante, y en particular interesaba plantear un poco el tema más allá del autocultivo y de los clubes como modelos de regulación del mercado de cannabis. También pensar un poco sobre cuál es el rol que toca a las organizaciones sociales, al movimiento social y en particular también a los usuarios en estos procesos de reforma. ¿Qué podemos hacer para aportar y conocer un poco más las distintas experiencias hoy que se están desarrollando en el mundo? Hoy en día coexisten muchos modelos, algunos de ellos consagrados en las leyes, zonas donde el prohibicionismo es muy férreo aún, quizá, zonas donde se están empezando a pasar leyes que buscan garantizar acceso legal a esta sustancia, y también otros modelos que, si bien no están consagrados en la ley, también se practican a instancias del activismo y de la lucha de los usuarios y de las organizaciones sociales. Entonces la invitación es un poco también a discutir sobre qué podemos hacer cada uno para enriquecer este debate. Para empezar, quiero presentarles a Jorge Hernández. Jorge trabaja, es el director del colectivo con una política integral hacia las drogas, UPID, que está localizado en México. Es una institución, una organización social muy interesante que ha llevado adelante distintos tipos de actividades, seminarios, investigaciones científicas, ha asesorado a distintos actores sobre este tema y también ha impulsado diversos tipos de actividades públicas respaldando la discusión seria sobre las drogas en México y en la región. Así que sin más preámbulos, Jorge. Gracias, Clara. Gracias por la presentación. Muy bien, yo creo que no soy el único, estoy muy emocionado de estar aquí en Uruguay para constatar lo que está pasando en este país, que es algo de lo más novedoso visto en el mundo de la política de drogas desde hace muchísimos años. Estamos muy contentos por lo menos yo, de poder platicar con ustedes alguna de la experiencia que en nuestro país y en otras actividades fuera de él que hemos tenido en los últimos años. Digamos que en términos de la circunstancia de México y de un poco lo que está sucediendo en el mundo, yo no voy a hablar relativamente poco de la reforma de marihuana en México, que es apenas incipiente, y más bien explicaré las condiciones por las que de algún modo u otro esto ha sido más difícil o las circunstancias han sido diferentes a las de los compañeros de España, que han tenido un desarrollo ya muy importante ahí. Y bueno, agradezco la invitación a la facultad, a la organización por abrir este espacio de diálogo con la gente, que finalmente quienes somos los que sufrimos o nos beneficiamos de las políticas que se implementan en nuestros países. No voy a ahondar ya más en mi organización, simplemente decir que tenemos ya algunos años trabajando. Como organización unos 4 años, pero mis antecedentes en ese sentido vienen del movimiento de cannabis en México, y la organización se ha ido expandiendo también al interés de otras drogas que sin duda están en la sociedad mexicana y en muchas otras sociedades. Y bueno, quisiera empezar diciendo que es cierto, nos encontramos ante un régimen de control internacional que resulta un tanto anacrónico, obsoleto, disfuncional, dado el tiempo que ha pasado entre que fue creado modernamente desde 1961, no más atrás, sino digamos para el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en el que bueno, ciertos intereses primaron sobre otros. Y bueno, el problema que tiene este régimen internacional de control es que tiene mecanismos muy difíciles para revisarse a sí mismo. Es muy difícil y muy complicado
cambiar lo que está ahí. El acuerdo de tantas naciones y muchos de los intereses que están detrás hacen realmente complicado pensar que hasta que no cambie eso, nosotros no vamos a tener ninguna otra opción. Entonces, también, digamos, asumiendo y aceptando que las limitaciones de ese sistema, y créanme que, digamos, participamos tanto en mi país como en otros países de un movimiento global creciente para transformar este sistema hacia nuevos, tal vez, objetivos no tan distintos para los que está creado, pero sí los mecanismos y las posibilidades que tiene para hacerlo. Y bueno, en ese sentido es importante para nosotros, o algo que nos ha empezado a caer en cuenta, es que no podemos esperar a que el sistema cambie. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo desde nuestras comunidades, desde nuestras localidades, municipios, ciudades, regiones, países, y poner cada quien su granito de arena. No, muchas veces en México se decía nada va a cambiar mientras no cambie eso. Bueno, ahora nos estamos dando cuenta, y Uruguay es un ejemplo además ya extremo, porque que las cosas están sucediendo. En un primer momento era básicamente la sociedad civil, sobre todo el movimiento de cannabis, los usuarios, que siempre hemos estado más o menos organizados políticamente, somos de los pocos usuarios de drogas reconocidos que generalmente tenemos actividad política. Y luego, bueno, la academia también se interesa por el tema, y después algunos exfuncionarios que comienzan a hablar, y finalmente llegamos a Uruguay, que es un gobierno el que está, digamos, proponiendo cambios importantes o salirse del cuadrante tradicional en el que los estados se mueven. Entonces, digamos, una de las primeras reflexiones es que el cambio sucede mientras nosotros lo llevemos a cabo. No podemos esperar a que otros lo hagan por nosotros. Entonces, es muy importante que sepamos dónde estamos cada uno y qué es lo que podemos hacer y cuáles son tal vez realmente las acciones que podemos llevar a cabo para beneficiar no solo a nosotros mismos como usuarios de drogas, sino a la sociedad en general. ¿Cuál es nuestra participación ahí y cómo podemos contribuir a algo de lo que generalmente se nos ha culpado? Que somos finalmente el motor de todos aquellos males que causa el sistema de control por otras razones. En ese sentido, bueno, el prohibicionismo que tanto se menciona aquí como una idea, una entidad, pues en realidad no es más que un régimen de control, es una manera de intentar un régimen de control, el más extremo de todos. Se entendió en algún momento, o muchas naciones consideraron que esto era de suma importancia, controlar hasta sus últimas consecuencias, y fueron tan especialmente rígidos para hacerlo que las cosas se desbordan por afuera. Entonces, actualmente la Organización de las Naciones Unidas mismas reconoce que el sistema de control tiene intrínsecamente lo que ya dio a llamar consecuencias no intencionales. Es decir, al aplicarlo suceden una serie de circunstancias que no necesariamente son benéficas para la sociedad. Y en ese sentido ha mencionado, por ejemplo, y que en algunas regiones, como la nuestra y como mi país, tal vez en especial, bueno, él genera crimen organizado, genera corrupción, genera debilitamiento de las instituciones democráticas, genera violaciones de derechos humanos, genera discriminación de los usuarios al ser catalogados como una parte especialmente etiquetable de la sociedad. Y bueno, no tienen empacho en reconocerlo, y del mismo modo que no tienen empacho en reconocer que nada debe de cambiar, que no importa que eso suceda, que eso es solamente una consecuencia, y que, bueno, las cosas mejorarán conforme apretemos más las tuercas. Pero desde nuestro punto de vista esto no es así. En términos de salud, los mecanismos de control sobre drogas generalmente llevan al usuario al margen de la sociedad, a estar fuera de las instituciones, abriendo la posibilidad de que se le tache como una persona antisocial, que tiene tendencia al delito. Claro, ¿cómo vamos a tener tendencia al delito si para conseguir lo que queremos tenemos que recurrir al delito? Genera en efecto grandes intereses de grupos que se dedican a lucrar con la salud de los usuarios, no solamente ilegales, también legales, dado que
tabacaleras y alcoholeras no son precisamente unas hermanas de la caridad en muchos sentidos, y aleja muchas veces a los usuarios de aquellos servicios del Estado o de la comunidad que los pueden ayudar en caso de ser necesario, que por cierto no siempre es necesario. En general el 90% de los usuarios de drogas ilegales es perfectamente funcional, es responsable, tiene familia, y de hecho en un sentido más amplio muchos de nosotros, consumamos cannabis o no otra droga ilegal, somos usuarios de otras sustancias. El mate aquí, el café, el chocolate, hay muchas sustancias que siempre hemos usado, que están todo el tiempo entre nosotros, pero solamente en algunos casos, algunas están perfectamente identificadas y estigmatizadas y llevadas hasta un punto de ser equiparadas con el demonio, y por lo tanto todos los que estamos ahí cerca pues nos quemamos de algo de eso, ¿no? Este cambio que ha venido sucediendo tiene muchas razones, tiene las contradicciones del sistema internacional de control, han llevado a las sociedades a percibir que hay cosas que no funcionan en él, que hay contradicciones muy importantes en las que al pretender, por ejemplo, proteger la salud pública, en realidad se crean nuevos problemas de salud pública. El caso, por ejemplo, de la transmisión de enfermedades como la hepatitis o el HIV a través de drogas inyectables, porque los usuarios no tienen un lugar seguro o limpio o jeringas limpias, dado que son delincuentes, y a los delincuentes, o dar jeringas significa para ciertas sociedades, ¿no?, promover el uso de drogas. Entonces pareciera ser que es un poco como esta noción de te pego porque te quiero. ¿Sí? Te voy a salvarte de ti mismo, voy a intentar que entres en una forma de vivir la vida en la que todos los demás estamos de acuerdo, y tú, dado que eres un usuario de drogas, careces de la autonomía necesaria para decidir por ti mismo y para ser responsable con tus propias cosas. Y en este sentido, lo importante que está sucediendo en Uruguay, que en otros países como en España, en Argentina, es que son los usuarios, aquellos los más afectados también por las políticas de drogas, los que han comenzado a organizarse y a rebelarse contra el sistema. No hay, y eso es bien importante recalcarlo, no hay ninguna política de drogas que sea eficaz sin la participación de las personas a las que se supone están destinadas cierto tipo de medidas. Es muy cierto que la política de drogas tiene que ver por el orden general, tiene que ver por el bienestar general de la sociedad, pero eso no lo puede hacer a costa de sacrificar a esa parte esencial que además es la que supuestamente dice proteger. En el pasado, pues el status quo afirmaba que sin cambiar el sistema, y mucho menos en América Latina, no era posible mover nada. En mi país, se ha dicho mucho, mi país está muy cerca de la gran potencia mundial, y desde luego el peso que tienen los Estados Unidos sobre las cosas que suceden en México es inmensamente mayor, tal vez, de lo que sucede acá o lo que sucede en Europa. Nosotros, como saben, estamos en la ruta de paso del gran apetito de drogas que tienen los Estados Unidos, y a través de nuestro territorio pasa todo, pasa por todos lados, pasan drogas muy peligrosas. En general, México, que es un país que no es muy consumidor de drogas de manera demográfica, en los últimos años ha tenido aumentos muy importantes de drogas que no estaban tanto en la sociedad mexicana, básicamente la cocaína y el crack, así como las metanfetaminas, que entran desde China o vienen desde Sudamérica, la cocaína, y pasa por el territorio nacional, creando una serie de problemas porque va desarrollando a su alrededor una serie de grupos criminales con gran poder de ejercicio de la violencia, que incluso, pues, los últimos años han llegado a retar al Estado en muchos sentidos. Hay territorios de México que están prácticamente dominados por intereses criminales, y por lo tanto el debate en México sobre qué hacer, qué se puede hacer con respecto al tema de las drogas está muy contaminado por consideraciones de tipo de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo,
En el debate de la marihuana uno puede hablar sobre regular por ciertas razones, porque se pueden obtener ciertos beneficios para los usuarios o para los que no son usuarios en ciertos ámbitos, pero de inmediato la oposición o el argumento en contra es sí, pero eso no soluciona el crimen organizado. Y bueno, es cierto, es muy difícil pensar que el movimiento de reforma de cannabis alrededor de todo el mundo termine con el crimen organizado que se dedica a tantas otras actividades también. Pero bueno, nosotros lo que estamos aquí es para poner un granito de arena con respecto a ese mercado, que en el caso de México es el del 90% de los usuarios de drogas. En México la tradición del consumo de cannabis tiene siglos. Sin embargo, siempre ha pertenecido a la esfera de lo marginal. Digamos, el usuario no era visto tanto como un delincuente como en otras sociedades en Estados Unidos, que se les castiga muy fuertemente, sino más bien es un desprecio general de la sociedad y un olvido por completo de todas las instituciones. Hasta la fecha, todos los presupuestos en México que tienen que ver con drogas, o el 90% de los presupuestos, se destinan a cuestiones policíacas y del ejército en términos de combate a la oferta, y los olvidados, que se supone que la política está ahí para nosotros, tenemos menos del 8% de los presupuestos destinados para suplir en educación, prevención, tratamiento. Entonces, bueno, ante estas circunstancias, el movimiento de cannabis en México y hay una buena parte ya de la sociedad que está harta de la violencia, de la pérdida absoluta de control de las autoridades sobre una serie de procesos económicos y una serie de mercados que ha desbordado a toda la sociedad, ha propuesto y comienza a proponer activamente, por primera vez estamos saliendo del closet, digo, ya salimos hace 10 años, pero por primera vez estamos siendo más notorios porque justamente los Estados Unidos también están empezando a cambiar en materia de cannabis. En México no se mueven las cosas si no se mueven en Estados Unidos en muchos sentidos. Y ahora lo interesante que tenemos es que aun cuando la sociedad civil o algunos de los que estamos ahí trabajando desde hace tiempo pudiéramos estar gritando primero en el desierto y poco a poco se han sumado otros, en la actualidad son incluso grupos empresariales importantes o intereses económicos legítimos que están ahí, que antes no les importaba un bledo y ahora ven que dado que en Estados Unidos está empezando a cambiar, están empezando a pensar, a considerar que nosotros también vamos a tener que cambiar. Una circunstancia muy distinta de lo que sucede en otras naciones, en las que realmente los movimientos de cannabis vienen de abajo y presionan hacia arriba. En México, una sociedad mucho más autoritaria, son las autoridades básicamente las que en su momento tienen la posibilidad real de proponer algo. Nosotros trabajamos mucho con todos los sectores e intentamos hacerles entrar en, digamos, separar los debates. Una cosa es la seguridad, otra cosa es la salud pública y otra cosa son los derechos de los usuarios y cómo garantizarlos. Manejar ese discurso, manejar esa reforma en un sentido en que no solo los usuarios, sino otras partes de la sociedad entiendan, es de suma importancia. Entonces creo que en ese sentido estamos aquí con Uruguay en la misma circunstancia. Es importante dar a conocer cuáles son esas medidas, cuáles son las posibilidades y también cuáles son las limitaciones que tenemos al respecto. En el caso del Uruguay, bueno, desde nuestro punto de vista supone una oportunidad única para toda la sociedad uruguaya y para el mundo. Ustedes están abriendo una puerta que ningún otro país se había atrevido a abrir, de la cual sin duda una vez traspasada hay un camino largo aún por recorrer y en el que no hay certeza de algunas cosas. Sin embargo, creo que sí es necesario transmitir que cualquier cosa, cualquier intento de regulación, cualquier intento de introducir nociones nuevas sobre cómo hacer las cosas es de capital importancia y no puede ser peor de lo que tenemos ahora en muchos sentidos. Y bueno, esta oportunidad es especialmente interesante para los usuarios de cannabis, dado que es el cannabis también el gran motor, digamos, del consumo en esta sociedad, y por lo tanto trabajar con cannabis significa trabajar en un sentido amplio también con usuarios de otras drogas y también introduciendo estas nociones
nuevas que son necesarias. En el caso de México, nuestro mercado nos da tanto, hay tanta disponibilidad de drogas, en el caso de la marihuana, a toda hora, en cualquier esquina, para cualquier bolsillo, que los usuarios no están muy organizados para eso. Son muy flojos para producir sus propias cosas, además de que es muy riesgoso en México. En México es mucho más o menos peligroso ir a comprar al mercado ilícito que producir una planta, porque entonces ahí hay producción y ahí se entiende de otra manera. Y más peor aún, si ahora que lo van a ver, cuando uno se asocia para producir, en México significa crimen organizado, y eso significa incluso quedar desprovisto de ciertas garantías individuales básicas. Entonces nuestra circunstancia es distinta. Sin embargo, tenemos la condición de que los Estados Unidos está cambiando y el país está viendo la necesidad de que el cambio es inevitable. En eso estamos trabajando. En el caso de aquí, creo que los usuarios tienen que aquilatar la oportunidad de salir de la marginalidad, de ingresar formalmente a un sistema, a una normalización de la cultura del cannabis, de las elecciones de vida que ahí se supone que existen en ese medio. Y es necesario reconocer que hay que ejercer derechos que hasta ahora son reconocidos, pero para los que hasta el momento, para ejercer esos derechos, estamos obligados a cometer delitos. Y al cometer delitos, podemos ser muy mal vistos por la sociedad. Hay la excelente oportunidad de tener acceso a información verídica y a servicios de salud en caso de ser necesarios, y en el fondo hay la posibilidad de que ustedes creen sus propios mecanismos de acceso al mercado o a la cannabis, de modo tal que sean responsables consigo mismo y también con la sociedad que los rodea. No se trata nada más de un asunto del derecho de unas minorías, sino de contribuir a un bienestar general de la sociedad. Y en eso creo que los usuarios de drogas, que hemos sido tan olvidados durante tanto tiempo, no podemos obviar la responsabilidad que nos implica el futuro, espero que más inmediato en su país que en el mío al menos. Creo que ahí voy a parar. Gracias.